Padre Pío fue un hombre que vivió con una profunda conexión espiritual, una vida de oración constante, y también con un don extraordinario que lo llevó a tener visiones sorprendentes. A través de sus experiencias místicas, reveló mensajes que han dejado al mundo asombrado. Sin embargo, entre sus palabras más impactantes, hay una profecía sobre el futuro que pocos conocen. Es una advertencia que, de ser cierta, podría cambiar nuestra perspectiva sobre lo que está por venir. Imagina por un momento que esos eventos misteriosos que él anticipó ya están comenzando a suceder. Una advertencia dada hace décadas, pero que pocos tomaron en serio en su momento. Se dice que sus palabras, aunque tan profundas, contienen revelaciones que parecen ir cumpliéndose con el paso del tiempo. Más inquietante aún, lo que él predijo para los próximos años podría transformar la manera en que conocemos el mundo y nuestras vidas. Este vídeo llegó hasta ti por una razón, tal vez sea el momento de descubrir algo oculto. Una advertencia que podría cambiar tu forma de entender lo que está por suceder. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios "Estoy listo para ver la verdad", con toda la convicción posible. Si lo haces, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque de esa manera este mensaje llegará a más personas. Lo que estás a punto de escuchar podría desafiar lo que siempre has creído y hacerte reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo, pero es importante que sepas que esta revelación no es para todos. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. A lo largo de la historia, ha habido personas con habilidades únicas, individuos que parecen tener una conexión especial con eventos que aún no han ocurrido. Padre Pío y Edgar Cayce son dos de los nombres más mencionados en este contexto. A pesar de haber vivido en épocas diferentes y en situaciones completamente distintas, ambos compartieron algo en común: visiones sobre el futuro con una precisión que sorprende. A lo largo de los años, sus profecías han sido estudiadas por muchos, ya que parecían anticipar eventos que eventualmente se materializarían. Pero dentro de todo lo que dejaron registrado, hay una serie de predicciones que ahora cobran una relevancia alarmante, especialmente aquellas que están relacionadas con lo que podría ocurrir en 2025. Padre Pío, conocido por su vida de oración y los estigmas que marcaron su cuerpo, relató en varias ocasiones haber tenido visiones sobre el futuro de la humanidad. En esas visiones, se decía que había recibido advertencias sobre tiempos difíciles, crisis globales y la necesidad urgente de preparación espiritual. Lo que ha llamado la atención en tiempos recientes es que sus palabras parecen encajar perfectamente con la situación actual del mundo, lo que genera inquietud entre aquellos que han estudiado sus mensajes. Por otro lado, Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido debido a su habilidad para entrar en un estado de trance y recibir información sobre el futuro, también dejó predicciones sorprendentes durante sus sesiones. Habló de cambios geopolíticos, desastres naturales y avances tecnológicos, muchos de los cuales se han hecho realidad a lo largo de los años. Lo que pocos conocen es que Cayce también predijo un colapso económico, conflictos globales y transformaciones sociales que alterarían radicalmente la manera en que vivimos. ¿Cómo es posible que dos personas tan diferentes, de épocas y contextos distintos, hayan anticipado eventos que parecen estar ocurriendo en este preciso momento? Este es el misterio que ha generado un debate sobre la naturaleza de sus visiones. ¿Fueron advertencias divinas o una capacidad extraordinaria para percibir patrones históricos? En el caso de Padre Pío, sus mensajes no solo se centraban en eventos materiales, sino que ponían un énfasis profundo en la condición espiritual de la humanidad. Advertía sobre un tiempo en el que la moralidad se vería seriamente afectada, en el que muchas personas se apartarían del camino correcto y en el que la humanidad, debido a su propia corrupción, enfrentaría pruebas difíciles. Estas palabras resuenan con fuerza hoy, pues muchas de las crisis actuales no son solo económicas o políticas, sino también de valores y principios. Por su parte, Cayce también habló sobre los efectos del comportamiento humano en el planeta. Predecía cambios climáticos extremos y catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, que afectarían diversas regiones del mundo. Sus palabras encuentran eco en los desastres naturales que han ido en aumento en las últimas décadas. Sin embargo, lo que más inquieta de sus predicciones son las que hablan sobre el futuro cercano. Tanto Padre Pío como Cayce hablaron de un periodo de gran prueba para la humanidad,
un tiempo en el que los acontecimientos se acelerarían y muchas verdades serían reveladas. Anticiparon crisis económicas que sacudirían a varias naciones, conflictos entre grandes potencias y una transformación global que afectaría a todos por igual. Lo que hace aún más sorprendente estas profecías es que, a pesar de haber sido pronunciadas hace décadas, parecen describir con gran exactitud el panorama que estamos viviendo hoy. El aumento de las tensiones entre países, la incertidumbre económica, el declive de los valores y el surgimiento de fenómenos climáticos extremos son señales que muchos relacionan con las advertencias hechas por estas dos figuras. Queda por ver si las predicciones de Padre Pío y Caissé se cumplirán en los próximos meses, pero lo cierto es que sus palabras han generado un creciente interés y una preocupación general sobre lo que podría ocurrir en un futuro cercano. Uno de los nombres que ha sido mencionado con frecuencia en las profecías modernas es el de Donald Trump. Desde su aparición en la política, diversos vaticinios han señalado que su camino estaría marcado por eventos inusuales, crisis y desafíos que pondrían a prueba su liderazgo. Según algunas de las visiones atribuidas a figuras como Padre Pío y Caissé, se anticipa un acontecimiento impactante relacionado con la salud del expresidente, lo que podría alterar drásticamente el rumbo de su vida y su carrera política. Estas profecías indican que Trump podría enfrentar una enfermedad grave, un problema inesperado que lo haría vulnerable, afectando su bienestar y su capacidad para tomar decisiones cruciales en momentos clave. Se habla incluso de una condición neurológica que podría deteriorar su estado físico y mental, afectando su capacidad cognitiva y de comunicación. Estas predicciones han generado controversia, ya que Trump ha demostrado ser una figura que desafía las expectativas, sobreviviendo a múltiples escándalos, juicios y controversias, y manteniéndose como una figura influyente en la política estadounidense. Sin embargo, algunas de estas visiones sugieren que los desafíos que enfrentará en el futuro serán aún mayores, lo que podría poner en peligro su permanencia en la arena política. Recientemente, en julio, Trump fue víctima de un atentado durante un mitin en Pensilvania. Mientras daba un discurso, un disparo resonó y él se desplomó en el escenario. Aunque logró sobrevivir, este incidente dejó al descubierto la vulnerabilidad de su posición. Según algunas interpretaciones proféticas, este ataque podría ser solo el principio de una serie de pruebas que enfrentará en los próximos meses. A pesar de su capacidad para superar obstáculos, las visiones indican que su camino estará lleno de riesgos y advertencias que podrían cambiar su destino en cualquier momento. Sin embargo, algunos también sugieren que estas profecías no anuncian el fin de su carrera, sino más bien una transformación en su papel dentro del panorama político global. Lo que es indiscutible es que la figura de Trump sigue siendo un tema de debate a nivel mundial, y su influencia continuará siendo un factor clave en la política estadounidense, mientras algunos lo ven como un líder fuerte, y otros lo consideran un símbolo de caos e incertidumbre. Si se llegaran a cumplir las profecías que rodean ciertos eventos futuros, esto podría tener implicaciones profundas para el futuro de los Estados Unidos y del mundo entero. La idea de que un líder tan influyente como Donald Trump pueda enfrentar un problema de salud serio o un suceso que ponga en riesgo su estabilidad política genera muchas inquietudes. En este contexto, surge la pregunta de quién tomaría su lugar en caso de que su liderazgo se viera afectado, y cómo responderían sus seguidores ante una posible alteración de su figura. Este escenario invita a reflexionar sobre si el mundo político está preparado para lidiar con un cambio tan drástico en el papel de un personaje tan polarizador. Aunque algunos defienden su legado y sus políticas, es indiscutible que su historia está lejos de llegar a su fin, pues las profecías que lo vinculan siguen causando gran expectación. Las elecciones en los Estados Unidos siempre han sido eventos trascendentales que afectan el panorama global, pero la posibilidad de un regreso de Trump a la presidencia ha generado una atención sin precedentes. Desde que dejó el cargo en 2021, han surgido numerosas predicciones acerca de su posible retorno, algunas de las cuales están relacionadas con visiones de figuras como el Padre Pío y Edgar Cayce. Se dice que su regreso no solo marcaría un punto de inflexión en la historia política de Estados Unidos, sino que también podría traer consigo consecuencias impredecibles para la estabilidad mundial. Las profecías vinculadas a estos videntes hacen referencia a un líder que desafiaría todas las expectativas y regresaría al poder en medio de un entorno lleno de divisiones y caos,
Un cuadro que parece coincidir con la realidad actual de la política estadounidense, caracterizada por una polarización extrema y constantes enfrentamientos entre distintas ideologías. Trump ha demostrado ser una figura resistente a pesar de los múltiples juicios y acusaciones en su contra. Aunque ha sido blanco de ataques mediáticos, sigue contando con una base de seguidores leales que lo ven como la única opción viable para restaurar el rumbo del país. Sus discursos, cargados de promesas de cambio y de lucha contra la élite política tradicional, han logrado convencer a millones de personas de que su retorno no solo es necesario, sino inevitable. Las encuestas reflejan que Trump sigue siendo una opción fuerte, con una gran cantidad de votantes dispuestos a apoyarlo. Sin embargo, las profecías advierten que su regreso no será un camino fácil. Se han señalado posibles obstáculos significativos en su camino, entre ellos nuevas conspiraciones en su contra y eventos que pondrán a prueba tanto su resistencia física como mental. Su regreso al poder podría estar marcado por una serie de crisis que afectarían la economía, la seguridad y la estabilidad social de Estados Unidos. Uno de los aspectos más inquietantes de estas visiones es la posibilidad de que su retorno desencadene conflictos a nivel global. Se ha hablado de que su liderazgo podría traer consigo una transformación en las relaciones internacionales, con alianzas que se romperían y tensiones que se intensificarían. Algunos creen que su postura firme frente a ciertas potencias mundiales podría provocar reacciones inesperadas, llevando a una escalada de conflictos que alteraría el equilibrio geopolítico. Por otro lado, se menciona la posibilidad de una resistencia interna a su regreso, con movimientos de oposición que intentarían impedir que su gobierno funcione con normalidad. Protestas masivas, enfrentamientos en las calles y luchas por el control del poder podrían formar parte de este escenario, poniendo a prueba la estabilidad de la nación. A pesar de estas advertencias, algunos creen que el regreso de Trump representa una oportunidad para un cambio profundo. Para sus seguidores, su liderazgo es crucial para restaurar ciertos valores perdidos y para enfrentar los desafíos actuales. Para ellos, su retorno no es solo necesario, sino el cumplimiento de una misión que estaba destinada a suceder. Lo que es innegable es que las elecciones de 2024 serán determinantes para el futuro de Estados Unidos y del mundo. Si Trump logra regresar al poder, su gobierno tendría un impacto profundo en todos los continentes. Sus políticas económicas, sus decisiones en materia de seguridad y sus estrategias diplomáticas podrían redefinir completamente el panorama internacional. Pero la gran interrogante sigue siendo, ¿está realmente escrito su regreso en las profecías o es solo una interpretación de los acontecimientos actuales? A medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones, el misterio que rodea su destino se intensifica. Mientras sus seguidores creen que su retorno es inevitable, sus detractores harán todo lo posible por evitarlo. Las señales están ahí, y muchos esperan con expectación lo que sucederá. El mundo entero observa, aguardando para ver si las visiones que predijeron su regreso realmente se hacen realidad. Solo el tiempo lo dirá. Por otro lado, Europa, un continente que durante siglos ha sido considerado un pilar de estabilidad, cultura y poder, también enfrenta desafíos profetizados que podrían cambiar su destino para siempre. Las profecías del Padre Pío advierten sobre un periodo de crisis sin precedentes que llevaría a Europa a un declive irreversible. Se menciona que Europa experimentará una drástica reducción en su población debido a una combinación de conflictos, crisis económicas y desastres naturales que modificarán su estructura social y económica de manera irreversible. Ya hemos sido testigos de señales alarmantes que podrían estar alineadas con estas advertencias, como los conflictos internos, la inestabilidad política y el aumento de la tensión entre diferentes sectores de la sociedad. Las divisiones dentro de la Unión Europea, el auge del extremismo y los problemas migratorios han creado un ambiente de incertidumbre que se agrava con cada nueva crisis. Uno de los aspectos más inquietantes de estas profecías es la posibilidad de un conflicto mayor dentro del continente. A lo largo de la historia, Europa ha sido testigo de guerras devastadoras, y aunque muchos creen que la paz es algo garantizado, las tensiones actuales podrían estar anunciando el inicio de una nueva era de enfrentamientos. Además del riesgo de guerra, otros factores también amenazan la estabilidad del continente, como la posibilidad de un colapso económico de gran escala, con la caída de mercados y sistemas financieros que, hasta ahora, han sido considerados sólidos.
Esto provocaría una crisis de empleo masiva, el empobrecimiento de la clase media y una desigualdad sin precedentes. La pobreza y la desesperación podrían desencadenar levantamientos sociales, con protestas en las calles y un ambiente de caos en varias ciudades. Además de los problemas económicos y políticos, se ha advertido sobre desastres naturales que podrían afectar gravemente a Europa, como terremotos, inundaciones y olas de calor extremas, lo que obligaría a millones de personas a abandonar sus hogares. Estas predicciones apuntan a un futuro incierto para Europa, en el que los sistemas de valores y tradiciones que han definido al continente durante siglos podrían verse comprometidos. Sin embargo, no todos interpretan estas advertencias como una condena inevitable. Hay quienes creen que estos desafíos podrían servir como un llamado a la acción para que Europa recupere su esencia y se fortalezca frente a la adversidad. La historia ha demostrado que, en tiempos de crisis, también surgen oportunidades para el renacimiento. Algunos consideran que este periodo de dificultades podría marcar el inicio de una nueva era para el continente. Las profecías del Padre Pío siguen siendo objeto de debate, y muchos se preguntan si estamos viendo el cumplimiento de sus palabras en los eventos actuales o si aún hay tiempo para cambiar el rumbo. Lo que está claro es que el futuro de Europa sigue siendo incierto, y el destino del continente dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. El futuro siempre ha sido una fuente de incertidumbre, pero hay momentos en la historia en los que las señales de un cambio inminente se hacen más evidentes. Las visiones atribuidas al Padre Pío, un hombre considerado por muchos como un santo, nos hablan de tiempos difíciles, de una posible crisis económica global que podría sacudir los cimientos del mundo tal como lo conocemos. Aunque no podemos saber con certeza si estas profecías se cumplirán en su totalidad, lo que es indiscutible es que el mundo está enfrentando desafíos cada vez mayores, y todos los ojos están puestos en lo que sucederá en los próximos años. Se dice que el año 2025 podría ser el punto de inflexión, un año en el que la humanidad se verá obligada a enfrentarse a las consecuencias de su propio comportamiento. La posibilidad de una crisis económica de gran escala es más tangible que nunca. Las señales de advertencia son claras: el aumento de la inflación, la creciente deuda pública, el colapso de bancos clave y la inestabilidad financiera mundial. En este contexto, no es difícil ver cómo una caída financiera podría desencadenar una serie de reacciones en cadena, afectando a las economías más fuertes y a las más vulnerables. A lo largo de la historia, los colapsos económicos han sido momentos de transformación, pero también de caos. Desde la Gran Depresión de 1929 hasta la crisis financiera de 2008, hemos sido testigos de cómo los sistemas financieros pueden desmoronarse en cuestión de días, dejando a millones de personas en la incertidumbre. La economía global nunca ha estado tan interconectada, y las tensiones están en aumento. Los mercados, que antes parecían sólidos, ahora muestran signos de fatiga. Las instituciones bancarias están bajo presión, y las tasas de interés y la inflación continúan disparándose. Algunos analistas advierten que la situación podría empeorar si no se toman medidas drásticas, ya que los niveles de deuda son insostenibles y las reservas de los países están bajo constante presión. Si los gobiernos no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, podríamos ver un colapso masivo en los sistemas bancarios, lo que afectaría no solo a las grandes potencias, sino a todos los países interconectados. La tecnología también juega un papel fundamental en este panorama. Con el avance de la digitalización y la automatización, miles de trabajos han desaparecido, y la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ensanchado aún más. En un mundo donde unos pocos acumulan la mayoría de la riqueza, la desigualdad está alcanzando niveles alarmantes, y esto podría ser un catalizador para la inestabilidad social. Las tensiones en la sociedad podrían convertirse en protestas, disturbios y una ruptura en el orden social. Pero la crisis que se avecina no solo sería económica, sino también moral. En la interpretación de las visiones del Padre Pío, el futuro no solo traerá una crisis financiera, sino una crisis de valores. Vivimos en una era en la que el dinero y el poder se han convertido en los pilares fundamentales de la sociedad, olvidando los principios que deberían regir nuestras vidas. La avaricia, la corrupción y la falta de ética empresarial han llevado al sistema financiero al borde del colapso.
La profecía de 2025, según algunos, no es solo una advertencia sobre lo que ocurrirá en el ámbito económico, sino también un recordatorio de la importancia de regresar a los valores fundamentales que sostienen a una sociedad. Mientras nos acercamos al año 2025, los economistas y analistas siguen debatiendo qué medidas podrían tomarse para evitar un desastre. Algunos sugieren reformas fiscales drásticas, otros abogan por un regreso al patrón oro o por una regulación más estricta de los mercados digitales. Sin embargo, hay quienes creen que estos esfuerzos serán insuficientes para frenar lo inevitable. La historia nos ha enseñado que las grandes crisis llegan sin previo aviso, y solo aquellos que están preparados podrán resistirlas. Algunos han comenzado a invertir en metales preciosos, almacenar alimentos o buscar alternativas fuera del sistema bancario tradicional, anticipando lo que podría ser una profunda reestructuración del orden económico mundial. Las advertencias atribuidas al Padre Pío sobre la crisis económica de 2025 siguen resonando con fuerza, especialmente en un mundo que parece estar al borde del colapso financiero. Sin embargo, aún queda la esperanza de que podamos evitar este destino. Lo que está claro es que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, y las decisiones que tomemos en los próximos años podrían definir el rumbo del futuro de toda la humanidad. La estabilidad económica parece una quimera, como si estuviéramos al borde de un nuevo colapso global, pero ¿realmente hay tiempo para cambiar el rumbo? Lo cierto es que los indicios de una transformación económica de gran escala ya se encuentran en el horizonte. Aquellos que logren percatarse de estas señales podrían tener una ventaja frente a los desafíos que se avecinan. Diversas profecías, atribuidas al Padre Pío, sobre las transformaciones geopolíticas que podrían ocurrir en el futuro, han desconcertado a muchos. Se dice que predijo un cambio profundo en el equilibrio de poder mundial, donde antiguas potencias perderían su dominio, mientras que otras naciones emergen con una fuerza renovada, alterando por completo el panorama global. Esta reconfiguración podría traer consigo una transformación radical en las relaciones internacionales, con alianzas históricas que se desmoronan y nuevos bloques de poder que buscan dominar la hegemonía mundial. El mundo ya da señales claras de esta reconfiguración. Conflictos diplomáticos, crisis económicas y la lucha por el control de recursos estratégicos están acelerando el surgimiento de nuevas potencias que desafían el orden mundial establecido. Países que en el pasado fueron considerados actores secundarios en la escena internacional ahora desempeñan papeles cruciales, mientras que naciones que dominaron durante décadas están perdiendo influencia. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estamos presenciando una evolución natural del sistema global o todo esto forma parte de una advertencia mucho más profunda? Uno de los puntos de mayor tensión en la actualidad radica en las relaciones entre Oriente y Occidente. La rivalidad entre las superpotencias ha alcanzado nuevas alturas, dando lugar a disputas comerciales, sanciones económicas y una feroz competencia por la supremacía tecnológica. Incluso se han formado alianzas inesperadas entre países que antes estaban en lados opuestos del escenario político. Esta reconfiguración de fuerzas tiene el potencial de redefinir el futuro del comercio global, la seguridad y el liderazgo mundial. Las tensiones militares también están creciendo a niveles alarmantes. Algunas potencias han incrementado significativamente sus gastos en armamento, reforzando sus ejércitos y llevando a cabo ejercicios militares a gran escala. Mientras tanto, algunas naciones se han visto en la necesidad de fortalecer sus alianzas para protegerse de amenazas externas, mientras que otras adoptan posturas más agresivas, desafiando tratados internacionales y expandiendo su influencia sobre territorios estratégicos. En este contexto, el mundo parece estar al borde de una nueva era de confrontaciones, donde la estabilidad global dependerá de un equilibrio extremadamente frágil. Otro elemento clave en este proceso de transformación geopolítica es el control de los recursos naturales. El acceso al agua, los minerales raros y las fuentes de energía se ha convertido en un factor decisivo en los conflictos entre naciones. Algunos gobiernos han comenzado a tomar medidas drásticas para asegurar el suministro de estos recursos, lo que ha llevado a disputas territoriales y tensiones políticas sin precedentes. El control sobre estos recursos esenciales determinará quién tendrá el poder de definir el rumbo de la economía global en los próximos años. Las estructuras económicas también se encuentran en proceso de cambio.
Se han promovido nuevas monedas digitales, lo que pone en duda el dominio global del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, algunos países han buscado alternativas para no depender de los sistemas financieros tradicionales. Los acuerdos comerciales han experimentado modificaciones, las tarifas han aumentado y las sanciones han reconfigurado los mercados internacionales. Este escenario ha dado paso a la construcción de nuevos sistemas financieros por parte de las potencias emergentes, alejándose del control que las grandes economías han mantenido durante décadas. Los efectos de estos cambios ya se reflejan en la vida cotidiana de las personas. La incertidumbre económica y política ha provocado un aumento en la migración, ya que millones de personas buscan estabilidad en otras regiones. Esto ha dado lugar a crisis humanitarias, ha puesto a prueba la capacidad de los gobiernos para responder adecuadamente y ha alimentado tensiones sociales en diversos países. A medida que el panorama global sigue transformándose, los ciudadanos enfrentan la incertidumbre de un futuro cada vez más impredecible. Las advertencias atribuidas al Padre Pío apuntan a que estos cambios no son meras coincidencias, sino parte de un proceso más profundo que está destinado a redefinir el curso de la historia. Se habla de una transición difícil, marcada por una serie de conflictos que marcarán la separación entre el viejo orden y el nuevo sistema que está surgiendo. Sin embargo, dentro de esta crisis también existe una oportunidad. Una oportunidad para que las naciones reconsideren sus prioridades, construyan nuevas alianzas basadas en la cooperación y busquen caminos hacia la estabilidad antes de que la situación se descontrole por completo. El gran dilema radica en si el mundo será capaz de manejar esta transformación sin caer en un caos irreversible. ¿Estamos presenciando el colapso del orden internacional tal como lo conocemos, o estos cambios darán paso a una nueva era de equilibrio y estabilidad? Lo cierto es que las señales de transformación están ante nosotros, y aquellos que estén atentos a estos cambios podrán prepararse para lo que está por venir. Además de la reconfiguración económica y geopolítica, también se han formulado predicciones inquietantes atribuidas al Padre Pío, relacionadas con el surgimiento de una nueva pandemia. Se dice que previó la llegada de un virus completamente diferente a cualquier enfermedad que la humanidad haya enfrentado antes. Una enfermedad que no solo afectaría el cuerpo físico, sino también la mente y el espíritu. Según las revelaciones, no se trataría de una afección común, sino de algo que consumiría a las personas lentamente, provocando una fatiga extrema y trastornos del sueño que alterarían la vida diaria en todo el mundo. Los estudios actuales han comenzado a mostrar un aumento alarmante en los trastornos del sueño a nivel global. Sin embargo, lo más preocupante de este virus es que su impacto no se limitaba a la salud física. Se predecía que afectaría la capacidad emocional y mental de las personas, provocando confusión, ansiedad e incluso episodios de desesperación. A medida que la enfermedad avanzaba, los afectados experimentarían una sensación de agotamiento profundo, como si sus cuerpos estuvieran perdiendo la capacidad de recuperarse. En la historia de la humanidad, diversas enfermedades han cambiado el curso de los eventos, como la peste negra o la gripe española. Sin embargo, lo que se predice en esta nueva pandemia es algo sin precedentes. No se habla de fiebre, tos o dificultad para respirar, sino de una pérdida gradual de vitalidad, como si la energía misma de las personas fuera drenada. Los conductores sufrirían accidentes por quedarse dormidos al volante, los trabajadores cometerían errores debido a la confusión mental, y el desempeño general de la sociedad se vería gravemente afectado. Los expertos han señalado que el insomnio crónico está en aumento, y muchas personas experimentan fatiga inexplicable sin una causa aparente. A medida que el mundo se adapta a los avances tecnológicos y al ritmo frenético de la vida moderna, es posible que estemos siendo afectados por factores invisibles que están mermando nuestra salud sin que lo notemos. Este virus podría estar relacionado con la exposición prolongada a radiaciones no visibles, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y el consumo de alimentos procesados. Si es así, no se trataría solo de una enfermedad biológica, sino de una crisis de salud global que afectaría a la humanidad en su conjunto. El mayor temor es que este virus no se haya detectado a tiempo. Al no presentar síntomas físicos evidentes, muchas personas podrían ignorarlo hasta que su estado se deteriore gravemente. Algunas teorías sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con el impacto de la tecnología en nuestras vidas,
lo que podría estar debilitando la capacidad regenerativa del cuerpo humano. Si esta profecía se cumpliera, enfrentaríamos un desafío de dimensiones nunca antes vistas, que pondría a prueba la capacidad de la humanidad para adaptarse y sobrevivir. El tiempo dirá si realmente estamos al borde de una crisis de salud global, o si estos pronósticos serán simplemente una advertencia más. El futuro está rodeado de incertidumbre, especialmente cuando se habla de los avances tecnológicos y de los posibles desastres naturales que podrían cambiar el curso de la humanidad. Mientras que algunas soluciones parecen estar al alcance de la mano, como vacunas o tratamientos convencionales, muchas señales alertan de que estamos a las puertas de un cambio mucho mayor. En los últimos años, un cansancio generalizado se ha apoderado de una gran parte de la población, lo que podría ser solo el inicio de algo mucho más profundo y trascendental. La gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? Las advertencias del Padre Pío sobre los desastres naturales han inquietado a quienes estudian sus mensajes, ya que se dice que él predijo un periodo en el que la naturaleza se volvería extremadamente impredecible. Según estos relatos, podríamos enfrentarnos a terremotos devastadores, tsunamis que arrasarían costas enteras y tormentas de magnitudes nunca antes vistas. Estos eventos no solo destruirían infraestructuras, sino que también pondrían a prueba la fe y la resistencia de las personas en momentos de crisis. En los últimos años, hemos sido testigos de cambios climáticos dramáticos, olas de calor insoportables, incendios forestales fuera de control y huracanes de creciente intensidad. Estos eventos parecen confirmar que la Tierra está pasando por un proceso de transformación. Sin embargo, según las profecías del Padre Pío, lo peor aún podría estar por llegar. Se menciona la posibilidad de que ciudades enteras se hundan bajo el agua debido al aumento del nivel del mar, mientras que terremotos de gran magnitud podrían dividir la Tierra en zonas que nunca antes habían experimentado movimientos sísmicos. Este es un escenario alarmante, ya que no solo afectaría las regiones más vulnerables, sino que muchas ciudades que hoy consideramos seguras podrían no estar preparadas para soportar tal impacto. Esta situación podría desencadenar una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. Además, las predicciones apuntan a un aumento significativo de la actividad volcánica. Volcanes que han permanecido inactivos durante siglos podrían entrar en erupción de manera inesperada, liberando cenizas y gases que alterarían el clima global. Históricamente, las grandes erupciones volcánicas han desencadenado lo que se conoce como inviernos volcánicos, periodos en los que las partículas lanzadas al aire bloquean la luz solar, provocando un descenso en las temperaturas globales y afectando la agricultura. Si estas profecías se cumplen, la humanidad podría enfrentar un desafío de supervivencia que afectaría el suministro de alimentos a millones de personas. El agua también jugaría un papel fundamental en estos eventos. Se habla de tsunamis gigantes que no solo devastarían las costas, sino que podrían penetrar hacia el interior del continente, destruyendo poblaciones enteras y modificando la geografía de regiones completas. Aunque en la historia hemos sido testigos de maremotos destructivos, se predice que los próximos podrían ser mucho más devastadores, con olas de altura jamás registrada. Las tormentas eléctricas y los huracanes no quedarían exentos de este patrón de desastre. Se prevé que las tormentas se intensifiquen, generando rayos en cantidades sin precedentes, provocando apagones masivos y afectando la infraestructura de diversas naciones. Los huracanes, por su parte, alcanzarían velocidades extremas, pasando a través de todo a su paso y dejando un rastro de destrucción irreparable. Algunos relatos sobre estas profecías incluso mencionan un posible colapso de los polos debido al derretimiento acelerado de los glaciares. Este fenómeno no solo incrementaría el nivel del mar, sino que también podría alterar las corrientes oceánicas, lo que afectaría el clima global de maneras impredecibles. Algunas regiones que hoy son cálidas podrían enfriarse de forma drástica, mientras que áreas de clima templado podrían volverse inhóspitas debido a las temperaturas extremas. A lo largo de la historia, varias civilizaciones han desaparecido a causa de cambios climáticos y desastres naturales, pero lo que se predice para el futuro no es un evento aislado, sino una serie de catástrofes globales que podrían ocurrir simultáneamente. Desde inundaciones repentinas hasta sequías que dejarían grandes áreas sin agua, la humanidad se enfrentaría a desafíos que pondrían a prueba nuestra capacidad de adaptación y supervivencia.
Algunos interpretan estos desastres no solo como fenómenos naturales, sino como advertencias de algo más grande. Se ha hablado de cómo la Tierra responde a la manera en que los seres humanos la tratan, y muchos consideran que estos cambios son señales de que algo en nuestro equilibrio con el planeta está fuera de lugar. Puede ser que el mundo esté reaccionando a las acciones humanas o, tal vez, estos eventos ya estaban predestinados y solo estamos siendo testigos de su cumplimiento. Sea cual sea la causa, lo cierto es que la frecuencia e intensidad de los desastres naturales parecen estar en aumento. Si las predicciones se confirman, podríamos estar entrando en una era en la que la estabilidad de la Tierra se ve gravemente comprometida. La gran pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para enfrentar lo que viene? Por otro lado, las profecías del Padre Pío también se han referido a los avances tecnológicos y a la forma en que estos podrían cambiar la estructura misma de la sociedad. En un mundo donde la inteligencia artificial, la automatización y la biotecnología avanzan a una velocidad vertiginosa, se dice que él previó un futuro en el que la tecnología no solo serviría como una herramienta para mejorar la vida humana, sino que podría convertirse en un medio de control. Este escenario parece cada vez más probable, ya que las nuevas tecnologías están transformando la sociedad de una manera que antes solo se imaginaba en la ciencia ficción. La capacidad de la inteligencia artificial para influir en las decisiones humanas es cada vez mayor, desde las redes sociales hasta los sistemas de vigilancia masiva. La tecnología ha permitido que gobiernos y corporaciones acumulen información personal de una manera sin precedentes, lo que ha generado inquietud sobre la privacidad y la libertad de los individuos. La pregunta ahora es si en el futuro perderemos completamente nuestra autonomía, convirtiéndonos en una sociedad donde cada movimiento y pensamiento esté bajo el control de sistemas artificiales. En el campo de la medicina, los avances son impresionantes. La inteligencia artificial ya está superando a muchos médicos en el diagnóstico de enfermedades, y se están desarrollando tratamientos que antes solo se soñaban. La posibilidad de regenerar órganos, modificar el ADN para erradicar enfermedades hereditarias y extender la esperanza de vida más allá de lo imaginable es una realidad cada vez más cercana. Sin embargo, estos avances plantean dilemas éticos importantes. ¿Hasta qué punto es aceptable manipular la vida humana? ¿Existe un límite en la búsqueda de la inmortalidad? Algunos se preguntan si la humanidad está acercándose a un punto en el que la ciencia desafiará las leyes naturales de la vida. Además, el impacto de la automatización en el empleo humano será otro desafío crucial. Se prevé que en un futuro cercano, la inteligencia artificial reemplazará a una gran cantidad de trabajos, lo que podría generar una crisis social sin precedentes. Mientras que algunos ven esto como una oportunidad para que la humanidad se libere de trabajos repetitivos, otros temen que esta transición pueda causar una gran desigualdad económica. Al mismo tiempo, se ha especulado sobre el futuro de la humanidad, donde podría producirse una fusión entre el ser humano y la máquina. Experimentaciones en el campo de la cibernética ya están comenzando a incorporar chips en el cerebro para mejorar funciones cognitivas, restaurar movilidad y permitir un control más directo de los dispositivos electrónicos. ¿Es este el futuro al que nos dirigimos? Un mundo en el que la tecnología y el ser humano sean inseparables, formando una nueva realidad híbrida. Sin duda, lo que está por venir cambiará radicalmente nuestra forma de vivir, de pensar y de ser.